Listo. Muy buenas tardes con todas las participantes. Eh, Como ya me presentaron, mi nombre es Delia y bueno, actualmente yo laboro en el Instituto Nacional Cardiovascular y voy a compartir con ustedes dos temas que son bastante importantes y bastante interesantes sobre los cuidados de los pacientes neonatales que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Entonces, el primer tema que vamos a llevar el día de hoy es la prevención de infecciones en el neonato con patologías quirúrgicas. Eh, bueno, nosotros, como todos, creo que o la mayoría de personas inscritas en este programa son personas que laboran en el área de neonatología. Y entonces somos conscientes que en los últimos años ha habido un aumento muy importante de la supervivencia de nuestros pacientes neonatos, sobre todo de los prematuritos y también todos aquellos pacientes que nacen con algún tipo de malformación, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos puedan sobrevivir eh, es debido a que la tecnología ha avanzado bastante, ahora se les puede ofrecer de repente muchos tratamientos o muchas otras opciones que antes no las teníamos y por lo tanto estos pacientes logran conservar su vida, ¿no? Sin embargo, esta supervivencia de tantos pacientes con diversas patologías no los tiene exentos de presentar otro tipo de problemas, ¿no? De repente estamos hablando de secuelas que puedan tener los bebés, un tipo de complicación que tuvieron, y uno de estos problemas que acompaña a esta supervivencia es el hecho de que ellos están en riesgos de adquirir infecciones y las infecciones, sobre todo en los pacientes neonatos, prematuros, que necesitan algún tipo de intervención, estas infecciones son una de las causas más importantes de la mortalidad. El neonato con patología cardíaca requiere de un manejo multidisciplinario. Entonces, no tenemos que tener en claro que no solamente un equipo o una parte del equipo hace todo el trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de la parte médica, de la parte quirúrgica, de la parte de enfermería, en cuidados intensivos, en los demás tipos de cuidados que van a requerir, el soporte nutricional, etcétera. Entonces, hablamos de un manejo en equipo y como equipo todos debemos de trabajar, todos participan en la tarea de llevar a que nuestro paciente que necesite un tipo de intervención quirúrgica logre su salida con éxito, esta, ¿no? Una alta exitosa. Entonces, para una evolución favorable de estos tipos de diversas patologías que hace unos años eran mortales, es decir, que nuestros pacientes con algún tipo de diagnóstico no podían sobrevivir, solamente les brindábamos cuidados paliativos. Para que esta evolución sea favorable, entonces necesitamos cuatro pilares básicos. Tener un soporte adecuado, y cuando hablamos de soporte hablamos de soporte tecnológico, ¿no? Si contamos con esto, con diversas tecnologías que ha brindado la modernidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, soporte ventilatorio, soporte nutricional, entre otros que son necesarios para poder traer la recuperación a nuestros pacientes. El manejo y el cuidado intensivo neonatal, fundamental, ¿no? Que todo el equipo debe de tener y la evolución adecuada de la cirugía, es decir, que el paciente ingrese a sala en óptimas condiciones y que, bueno, pues también su recuperación se dé en las mismas condiciones, ¿no? Las mejores. Sin embargo, todos nuestros pacientes neonatales y sobre todo nuestros pacientes prematuros van a ser pacientes que son muy delicados, porque estamos hablando de pacientes que vienen recién a adaptarse a la vida extrauterina, ¿no? Y que necesitan entonces ser sometidos a una cirugía en pleno
proceso de adaptación, porque vamos a ver algunas patologías que necesitan darse inmediatamente el bebé ha nacido, ¿no? Entonces, interrumpimos ese proceso y lo exponemos a un procedimiento que, sin embargo, es debido a muerte, se necesita urgentemente, ¿no? Entonces, nuestro paciente neonatal, el área de neonatología, nos impone este reto para todos los que elaboramos con este neonato, este prematuro que necesita una cirugía, para todos, para todo el equipo multidisciplinario. Son pacientes que presentan desventajas por su misma condición. Ya van a tener un riesgo alto de tener una morbimortalidad, ya sea por la misma condición de ser recién nacidos, por la misma patología que traen y por supuesto por la injuria que provoca la cirugía en sí misma, porque de eso tenemos que ser conscientes todos los que trabajamos en el área neonatal, ¿no? Que la cirugía lleva a una injuria, provoca una injuria. Si bien es el tratamiento que necesita para garantizar la sobrevida de nuestro paciente, la cirugía va a llevar a que se desencadene una respuesta del cuerpo, porque es un procedimiento que se está haciendo y el cuerpo va a reaccionar y va a presentar una respuesta metabólica, endocrina y también hormonal. Y esto que pone en riesgo la estabilidad de nuestro paciente lo puede llevar también a la muerte. Por eso es de vital importancia conocer qué es lo que tenemos que darle a nuestro paciente en esos cuidados periquirúrgicos, ¿no? O perioperatorios, es decir, desde antes de la cirugía y en el postoperado inmediato. Entonces, el prematuro nos presenta la inmadurez, nos va a presentar complicaciones y está en nuestras manos como equipo multidisciplinario darle todo para que pueda salir adelante. Entonces, en este cuadro, que si bien es cierto es del para, 2021, para tomar las fotos eh, ahí. Como es, eh, presenta, nos presenta la fragilidad de la vida durante el periodo neonatal. Entonces, si ustedes ven los números, tenemos cifras grandes, de cifras importantes y cifras que llaman la atención, ¿no? Nosotros cuando vamos a hablar sobre los países desarrollados o sobre los países que tienen economías importantes, que manejan buenas economías, cuando vamos a ver, por ejemplo, su situación de salud, vemos que los números en, por ejemplo, calidad de vida neonatal, o infecciones neonatales, muertes neonatales, incluso las perinatales y las maternas, son muy pocas. En cambio, los países que todavía estamos en estas vías de desarrollar, no me gusta la palabra tercermundista, que estamos en el desarrollo de nuestras potencialidades, ¿no? Tenemos cifras que son alarmantes. Y entre ellas están señaladas con la flechita roja esos números que llaman la atención, que son importantes, como aquellos decesos que pueden ocurrir debido, por ejemplo, a infecciones y a malformaciones congénitas letales, ¿no? Malformaciones que de repente requieren de una intervención, un tratamiento oportuno. Todas estas cifras a nivel nacional van a estar en algunas regiones más elevadas que otras. Y, por ejemplo, algunos departamentos que presentan más defunciones neonatales eh, son los departamentos de Lima, por la gran cantidad de gente, ¿no?, que tenemos, una ciudad demasiado poblada, un departamento demasiado poblado. La Libertad, Piura, Cajamarca, Cusco y Loreto. De repente sería importante hacer un estudio, ¿no? Evaluar por qué en estas regiones se presentan tantas muertes neonatales, qué es lo que está pasando en el manejo del paciente neonato desde la atención materna, etcétera, ¿no? Entonces, este cuadro yo lo dejo como para una idea de reflexionar. De repente, algunas de las personas que nos acompañen en esta sesión vienen o están en estas regiones, ¿no? Analizar qué es lo que pasa en nuestra localidad que se están presentando este tipo de situaciones. Entonces, un neonato que requiere una intervención quirúrgica neonatal, básicamente van a ser aquellos bebés que nacen con patologías o malformaciones congénitas, ¿no? Ellos van a ser nuestros neonatos que requieran una intervención quirúrgica.
Y nosotros, desde el lado de enfermería, entonces jugamos un papel súper importante en los cuidados que brindamos desde el nacimiento, yo diría desde la atención previa, ¿no? Porque hay muchos centros de atención materna donde es enfermería quien brinda estos cuidados, entonces desde antes del nacimiento, en el nacimiento, durante el traslado que va a requerir en el cuidado pre y postoperatorio de aquellos que necesitan quirúrgicos. Entonces, yo felicito a cada uno de las personas que están en esta sesión, que quieren capacitarse, que buscan expandir más sus conocimientos, porque así nosotros lo veamos de repente como un curso que estoy llevando y que por aquí, eso va a afectar en gran medida la calidad de atención que cada uno de ustedes brinde con este tipo de compartir las experiencias, porque a mí me gusta mucho compartir las experiencias. Todos tenemos algo que aprender de todos, hasta de las personas que de repente piensen que no, que yo trabajo en un centro pequeño y no, es mentira. Todos tenemos algo que aprender de otras personas, nos podemos enseñar y el aprendizaje debe ser recíproco. Y es para mí verdaderamente felicitar a ustedes porque se están preocupando por su capacitación, por su actualización. Y yo estoy segura que los pacientes que cada uno de ustedes maneje y atienda y brinda cuidados van a ser pacientes que se van a beneficiar de este tipo de capacitaciones que ustedes llevan. Ahora, vamos a centrarnos en las infecciones de estos pacientes. Ya la Organización Panamericana de la Salud ha denominado, ha dado un buen criterio sobre lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Que vienen a ser las infecciones que no van a ser de aquellas que se les da al bebé a través de la transmisión placentaria, ¿no? Sino que es el paciente neonato va a adquirirlas durante alguna atención de salud y puede ser temprana si ocurre en las primeras 48 horas o tardías después de las 48 horas. Eh, es aquella condición que resulta de una reacción adversa a un agente infeccioso. Es decir, nosotros exponemos al paciente a un agente infeccioso y desencadena la respuesta que en nuestros pacientes neonatos y en nuestros pacientes prematuros eh, pues van a desencadenar todo un shock, un proceso que los puede llevar a la muerte, la misma infección. Todo esto va a ocurrir en un escenario de atención de salud que puede ser hospitalización, ya sea en una UCI o en una UCI, y que no estaba presente cuando el bebé es admitido al servicio, ¿no? Y también las infecciones asociadas a la atención de salud, en, en esta definición también encontramos que debemos tener en cuenta también que además del mismo paciente, ¿no? Que tiene riesgo a infectarse, también los tiene el mismo personal de salud. Por eso tenemos que recordar que todas las medidas de protección, un correcto lavado de manos, el buen uso del equipo de protección personal, no solamente va a llevar a que yo cuide a mi paciente, sino que yo también cuide de mí mismo, ¿no? Entonces, se presentan diferentes tipos de infecciones asociadas a la atención de salud, como la infección del torrente sanguíneo, del tracto urinario, la neumonía, sobre todo la asociada a la ventilación mecánica, y sobre lo que más nos compete hablar en estos momentos es sobre la infección del sitio quirúrgico, porque va a ser la infección que adquiera nuestro paciente, sobre todo cuando es sometido a una cirugía. Tenemos dos tipos de infección del sitio quirúrgico, la infección que es superficial, que compromete la piel o el tejido subcutáneo, y que se puede aparecer entre los 30 días después del procedimiento y va a estar circuncidado a eso, ¿no? Y la infección del sitio quirúrgico profunda que puede llegar a darse después que el paciente ha salido de alta, ¿no? A veces el paciente se va de alta y después de los 30 días regresa por su habitualmente pacientes que han necesitado de que se les coloque algún tipo de dispositivo, algún tipo de implante, ¿no? Y compromete también a otros tipos más de tejidos, como los blandos o profundos, o también hasta el tejido o las capas musculares.
También es importante recordar que en un tipo de infección asociada a la atención de salud también está la endometriosis puerperal, solo para conocimiento. Entonces, la tasa de infecciones, de todas maneras, eh, pone en riesgo la sobrevida de nuestros pacientes y sobre todo de los pacientes más pequeños como los prematuros, que constituyen un grupo que es de alto riesgo debido a su inmadurez. Tenemos entonces qué factores condicionan que los recién nacidos tengan mayor riesgo a infectarse. De por sí, el hecho de que estos pacientes, su sistema inmune sea inmaduro y por lo tanto tengan bajos niveles de gamma globulina, granulocitos para poder defenderse de las infecciones, así como también la disminución de la quimiotaxis de neutrófilos y monocitos, es decir, la respuesta que puedan tener el cuerpo de nuestro recién nacidito pueda tener a cómo enfrenta este tipo de infecciones, va a ser una respuesta más lenta, más tardía a la que, por ejemplo, un paciente de mayor edad pueda tener. Ahora, ¿qué otra cosa condiciona en el caso, de, por ejemplo, de las unidades neonatales, que los pacientes se infecten o que tengan esta complicación? Otra de las razones puede ser, o un factor de riesgo, es la desproporción que se puede dar entre el número de recién nacidos internados, ¿no? Y el número de profesionales del equipo de salud. Eso es un dato importante cuando nosotros nos encontramos laborando en nuestras instituciones. Como yo les había dicho, nosotros somos un país que se encuentra en vías de desarrollo y que por lo tanto muchos de nuestros hospitales presentan algún tipo de deficiencia. Entonces, a veces yo he trabajado en hospitales donde nuestra unidad estaba hacinada, ¿no? Entonces, el hacinamiento lleva a que se pueda tener una infección en los recién nacidos, ¿no? En nuestros pacientes, así como el número de profesionales de salud. Si contamos con una brecha de personal, entonces es importante que pueda ser cubierta para garantizar una atención de calidad. Y obviamente el internamiento de pacientes por encima de la capacidad, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces, y yo creo que no estoy diciendo algo que no es cierto, cuando muchas veces a nivel de provincia, en nuestras provincias, eh, tenemos pacientes que tenemos que recibir. Entonces, a veces se hacen malabares para poder recibir más pacientes de lo que nuestra unidad debería tener, ¿no? Porque no tenemos otra opción, ¿no? No podemos dejar al paciente sin la oportunidad de recibir una atención. Entonces, se dan estos casos. También, ¿cuáles son los otros factores de riesgo que posibilitan a que nuestro prematuro o nuestro paciente neonato tenga infecciones? Que los pacientes, primera barrera, ¿no? La primera barrera de protección del mundo exterior, como es la piel, es una piel muy delicada, muy fina, capaz de que nosotros a través de ella, a la manipulación, podamos estar transmitiéndole algún tipo de agente patógeno que al final le cause o termine dándole una infección. El que sometamos al paciente a diversos tipos de procedimientos y diversos dispositivos invasivos. Nuestros pacientes prematuros, por ejemplo, necesitan que inmediatamente al nacer se les coloque de repente en la ventilación mecánica, ya estamos introduciendo un tubo endotraqueal, estamos introduciendo también los catéteres umbilicales, de repente necesitamos por ahí algún acceso periférico, necesitamos una sonda orogástrica, una sonda Foley para medir su diuresis, etcétera. Entonces, todo el tipo de procedimientos y dispositivos que nosotros tenemos o colocamos en nuestros pacientes llevan a que estos tengan más probabilidad de infectarse por la manipulación. El hecho de la estancia hospitalaria sea prolongada, cuanto más tiempo el paciente esté hospitalizado o sometido
a la estancia, ya sea en la UCI, UCI, etcétera, también lleva a que se infecte, ¿no? A cuanto más tiempo. Por eso lo que uno esperaría es que el alta sea lo más pronto posible, ¿no? En cuanto el paciente pueda ser dado de alta, darle de alta, porque cada día que pasa en el hospital es un riesgo a contaminarse y a tener alguna infección. Y además de todos estos factores de riesgo, tenemos también que hablar del personal de salud, porque el paciente no se infecta porque quiere, sino se infecta por un inadecuado manejo de esto, ¿no? El paciente no se infecta así solo, sino que tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que le llevamos una infección. Muchas veces en nuestra institución decimos, el paciente vino para operarse del corazón y del YAPA le estamos dando una infección de la herida o le estamos dando una infección del tracto urinario, etcétera, ¿no? Entonces, para ser conscientes, ¿no? Cuando lo que uno quisiera, si tú te vas a hacer algún procedimiento y vas a algún lado, lo que tú esperas es que se te haga el procedimiento y pueda salir. Es lo mismo que esperan nuestros pacientes o los padres de nuestros pacientes cuando ingresan al hospital. Si necesita un tipo de cirugía, que se le dé la cirugía y el paciente salga. Pero nosotros a veces complicamos la evolución de nuestro paciente agregándole estas infecciones. ¿Y qué podemos hacer? Pues cumplir con las medidas preventivas, como es el correcto lavado de manos, las técnicas asépticas adecuadas cuando vamos a realizar algún tipo de procedimiento y también entre ellas el uso responsable de los medicamentos o antibióticos. Entonces, una vez que nuestro paciente prematuro o neonato es operado, entonces resulta de vital importancia considerar que una posible complicación va a ser la infección, ¿no? Una infección intrahospitalaria. Entonces, acá he marcado cuáles son los factores de riesgo, los procedimientos, ¿no? Que tenemos todo eso, le hacemos a nuestros pacientes, todos esos están, ¿no? La intubación, la colocación de catéteres, cuando los pacientes tienen algún tipo de cirugía que requiera la cirugía abdominal, ¿no? Van a necesitar la nutrición parenteral y también sabemos que eso es, si no se maneja adecuadamente, va a ser un caldo de cultivo para infecciones, ¿no? Para agentes patógenos. Nuestros pacientes postquirúrgicos muchas veces necesitan de drenajes pleurales, la misma cirugía, la misma hospitalización y entre ellos también, como ven, la misma escasez de personal sanitario y el hecho de que en nuestra unidad tengamos ya pacientes que estén colonizados y no les demos un adecuado aislamiento, hace también que le podemos transmitir esas infecciones de un paciente a otro. Entonces, ¿cómo detectamos que nuestro paciente posoperado de repente está cursando con una infección? Y la verdad es que vienen a ser bastantes síntomas o signos que signos son que son bastante bastante difusos, ¿verdad? Es decir, que se pueden dar en alguna infección o en otra patología, pero que ya nos deben de estar llamando la atención, ¿no? Que nuestro pequeñito se encuentre hipoactivo, por eso es que muchas veces nosotras como enfermería somos quienes damos la voz de alerta, ¿no? Que como conocemos a nuestro paciente también, sabemos cómo es su comportamiento, ya nos llama la atención cuando lo vemos un poco hipoactivo, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? No, este paciente no es así, ¿no? Suele ser más reactivo, suele estar más atento y ya lo encontramos con una hipoactividad marcada. La inestabilidad térmica también, porque muchas veces ustedes saben que fiebre no se presenta usualmente en nuestros neonatos, ¿no? Sobre todo cuando son prematuros, pero sí hay esta inestabilidad, es decir, que no le encontramos el punto de repente en la incubadora, ¿no? Cuando estamos manejándola, que se me va demasiado rápido de un extremo a otro y esto nos llama la atención, que no está teniendo una adecuada estabilidad térmica, que me empieza a hacer hiperglicemias, ¿no? Eso ya es un punto súper importante porque ya estamos viendo que hay algún proceso que está alterando eh,
en la parte metabólica a nuestro paciente. El hecho de que presente apneas y que muchas veces nosotros lo podemos pasar por alto, ¿no? Porque decimos, ah, es prematuro, no, pero puede ser ya un signo que nos tiene que hacer reflexionar si el paciente de repente pueda estar bajo alguna infección. Asimismo, la dificultad respiratoria, la intolerancia alimenticia, ¿no? Cuando nosotros le damos la leche al bebé y vemos que el abdomen se distiende o tiene residuo gástrico, etcétera. Algún signo de sangrado, inestabilidad hemodinámica, usualmente la hipotensión que llama la atención o también la alteración en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y por último, pues el shock que se da ya en una infección establecida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele pedir en estos casos para los pacientes entre sospecha de algún tipo de infección? Se le pide la analítica correspondiente, ¿no? Hemograma, la prueba PCR, los hemocultivos o cultivos que sean necesarios, ¿no? Cultivo de orina, incluso cultivo de esputo, entre otras cosas, para poder detectar dónde es el foco infeccioso. Y también el diagnóstico que se puede hacer por imágenes, ¿no? Magister Delia, disculpe, su audio se ha bajado un poquito. A ver ahí, Y a ver, hola. sí, ahí está mejor, Ah, ya, Magister. sí, se bajó el micrófono. Sí, gracias. Ahora, como seguíamos hablando, las infecciones vienen a ser una causa importante de el alto costo hospitalario, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a requerir más días de hospitalización, de repente más procedimientos, el tratamiento se va a tener que ampliar y obviamente si no es manejada adecuadamente o es una infección de algún germen bastante importante o severo, puede llevar incluso a la mortalidad de este. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en nuestras unidades? Pues que todo el equipo multidisciplinario sea consciente de que debemos de adherirnos a un programa de control de infecciones que, y que ese programa y saber que cada recomendación que se da está basado en evidencia científica. Entonces, cuando todos seamos conscientes de que nuestro trabajo o de que cada acción que nosotros llevamos en nuestro trabajo, en nuestra atención diaria, cada acción que llevemos puede ser riesgoso para nuestros pacientes y que debemos de seguir las normas, por ejemplo, de lavado de manos, de los 5 momentos, etcétera, y reconocer que esto tiene una evidencia científica, vamos a poder prevenir eficientemente las infecciones. El tratamiento de las infecciones va a ser definitivamente tratar a la gente que causa la infección. Y lo ideal, lo óptimo, es que antes de que se le dé al paciente algún tipo de antibiótico o algún tipo de tratamiento farmacológico, antes de que se utilicen los medicamentos de amplio espectro, sean estudiados cuál es el germen que está causando la infección para darle eh, el antibiótico definitivo de acuerdo a la sensibilidad que tiene, ¿no? Porque la resistencia bacteriana de los antibióticos actualmente ya es un problema de salud, ya es un problema que se da a nivel de muchos hospitales donde se utilizan a diestra y siniestra medicamentos y que luego hacen que ocurra que los microorganismos ya generen una resistencia y por lo tanto el antibiótico a los que le estamos dando no les hagan nada y va a ser infecciones muy difíciles de tratar y muchas veces que llevan a la muerte del paciente. Por ello, entonces, es importante que en cada institución, cuando se detecte algún tipo de infección, se haga la prueba de sensibilidad antimicrobiana y se le dé el antibiótico que le corresponde y que se lleve también de acuerdo a los días que tiene que ser completada la terapia para que no entonces desarrollemos la resistencia bacteriana. Las infecciones
asociadas a la atención de salud son un evento adverso. Y, por ejemplo, en nuestra institución, en la institución donde yo trabajo, los eventos adversos son reportados. Es decir, nosotros tenemos un área donde hacemos el reporte de cualquier evento que se dé, un reporte anónimo, y este reporte llega al área de calidad donde se estudia qué sucedió este evento adverso. Y las infecciones son un evento que nosotros reportamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros manejamos a este tipo de pacientes postoperados, ocurre una infección o estamos acostumbrados a que ocurra una infección y bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Le damos el antibiótico, de repente el paciente tiene más días hospitalizados, requiere incluso, por ejemplo, cambio de los accesos venosos o algún procedimiento más. Por ejemplo, en el caso de nosotros del Instituto Cardiovascular, si se infecta a un paciente, el paciente tiene que ir a sala para que se haga una limpieza de la herida quirúrgica y esos son costos. Y no solamente si hablamos en términos fríos, bueno, un paciente cuesta más, ¿no? Este tipo de infecciones nos cuesta más dinero, pero hablemos de la parte emocional. Todos los pacientes que nosotros tenemos a nuestros cuidados, todos esos bebés que tenemos a nuestros cuidados, vienen a ser hijos de alguien, ¿no? Hijos de alguien que podría ser, no sé, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, algún familiar que tengamos. Entonces nosotros no vamos a querer, yo estoy segura que nadie de los aquí presentes van a querer que llevemos a nuestros pequeñitos a que sean operados y que se complique con una infección. Entonces, estas infecciones deben ser estudiadas, es decir, cuando se tenga un tipo de infección en la unidad, cuando un paciente se infecte una herida, cuando el paciente requiera de antibiótico, esto debe ser reportado. ¿Para qué? Para que se haga un estudio. ¿Qué es lo que pasó? Ya, se ha infectado por una ITS, una infección del tracto del torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo hemos manejado este catéter? ¿Cuánto tiempo se quedó este catéter? ¿Ha sido bien de repente curado? ¿Cuándo se le curó? ¿Se debió de cambiar? ¿No se debió de cambiar? O la herida, ¿no? ¿Quién manipuló la herida? ¿Quién es el responsable del cuidado de nuestras heridas? ¿Se dio la voz de alerta cuando nos estaba presentando de repente algún signo de alarma esa herida, cuando lucía flebogótica, cuando había algún tipo de secreción que no era la normal, nos llamó la atención? ¿O se llegó a dar la voz de alerta cuando el paciente estaba dando ciertos indicios de que no estaba yendo bien? Entonces, este evento adverso debe ser reportado y debe de ser estudiado por el área competente para evitar, ¿no? El reporte de un evento adverso no es punitivo. En ninguna institución debería ser punitivo. No es buscar quién es el responsable de, sino qué debimos hacer para prevenir que esto suceda. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué medidas se deben de tomar? De repente no estamos manejando al unísono todos el cuidado, por ejemplo, de la herida quirúrgica. De repente viene un licenciado y lo cura de otra manera. Al día siguiente, no sé, llega Delia y a ella no le parece que lo deba de curar de esa forma y utilizo otra. Y en la noche viene otra persona y hace otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando cada uno trabaja a su manera, y no habla con un lenguaje uniforme todo el servicio, se pueden presentar estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros prevenir o qué es lo que tenemos que hacer para prevenir las infecciones? Debemos de cortar la cadena de transmisión. Y si nosotros hemos dicho que somos el personal de salud, un factor importante, el que lleva estas infecciones de un paciente a otro, entonces a quienes debemos estar centrados es a nosotros mismos, a que nosotros seamos responsables y a cumplir las precauciones o los estándares que nos manda la institución para prevenir las infecciones. Y básico es la higiene de manos, el uso del equipo de protección personal, prevenir los accidentes punzocortantes, además también la higiene respiratoria, el manejo adecuado de los equipos y todas las medidas, ¿no? Específicas según la localización, por ejemplo, de cada infección.
Es importante recordar que los microorganismos se encuentran muchas veces en las manos del personal, ¿no? También que pueden haber fuentes de infección, por ejemplo, cuando no nos lavamos adecuadamente las manos y también cuando no se realiza una desinfección importante en los equipos entre pacientes, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, un dolor de cabeza, por ejemplo, en mi unidad, es el hecho de que nosotros requerimos eh, ecografías para nuestros pacientes y en mi unidad es una unidad quirúrgica netamente, entonces todos nuestros pacientes son postoperados quirúrgicos y muchos necesitamos las ecografías y tenemos un equipo, un ecógrafo. Entonces, es tedioso para el médico que viene a hacer las ecografías esperar pues que entre cada paciente y paciente se llegue a desinfectar el equipo. Pero es lo que tenemos que hacer si queremos evitar estar transmitiendo estos microorganismos de paciente a paciente. Y también recordar que el hecho de compartir preparaciones endovenosas ya está terminantemente prohibido porque así también se dispersan entonces los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, estas fotografías son de mi unidad. Todos los pacientes que tenemos son pacientes quirúrgicos y estos pacientes, por ejemplo, cuando un paciente se infecta, tenemos el cartelito que nos dice, nos alerta de que ese paciente debemos de manejarlo con precaución de contacto, ¿no? Tenemos delimitadas las zonas que es de esta línea blanca, no puedes pasar sin mandilón o sin haberte lavado las manos. El que ingrese o pase esa línea blanca tiene que usar su mandilón, su correcto lavado de manos, porque ya está entrando a todo el entorno del paciente, ¿no? Entonces son ciertas estrategias que se vienen utilizando, se vienen empleando en mi servicio para prevenir o reducir las infecciones. Tienen que tener áreas delimitadas y los servicios, de acuerdo a la cantidad de pacientes que albergan y de acuerdo al número de personal que están dispuestos en sus turnos, también para ellos debe haber un número adecuado de lavaderos, ¿no? Esto es lo que recomienda la OMS. Lavaderos de manos más de uno para que el personal no diga que está ocupado el lavatorio, por eso no puede hacerse la higiene de manos. Y además también, pues, el reducir la cantidad de personas que de repente están ingresando a la unidad y no se produce hacinamiento. Las infecciones en nuestros pacientes neonatales son un problema de salud pública, no solamente en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y el hecho de ser prematuro ya es un factor de riesgo importante para esto. Eh, ¿Cuáles son los factores que predisponen la estancia hospitalaria? Definitivamente, ¿no? Cuanto más tiempo esté el paciente hospitalizado, puede llevar a que se produzca una infección, incluso antes de la cirugía, ¿no? Días antes. Nosotros tenemos muchas veces pacientes que ingresan a hospitalizarse y cuando la cirugía toma más días, el paciente ya tiene de repente se resfrió o empieza a presentar diarrea, eso es en hospitalización, por ejemplo, y ya no puede operarse, ¿no? El tipo de cirugía también. Las cirugías, por ejemplo, abdominales son un tipo de cirugías que tienen mayor riesgo a infección por la misma zona en la que están, ¿no? Otro factor relacionado con el procedimiento quirúrgico es la duración de la cirugía. Entonces, en mi área, por ejemplo, que es la cirugía cardiovascular, tenemos cirugías que toman desde el paciente ingresa a 8 de la mañana y sale 10 de la noche, 11 de la noche de sala. Entonces, cuanto más tiempo dura una cirugía, se está incrementando el tiempo de exposición a los tejidos y aumenta también el riesgo a que estas bacterias, estos microorganismos se fijen y se produzca una infección del sitio quirúrgico.
Ahora, como les decía, los pacientes de cirugías abdominales son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar infección del sitio quirúrgico. Y además, los pacientes que ingresan a la cirugía ya con una infección establecida. Muchas veces cuando necesitan ser sometidos pues de emergencia y ya no se puede esperar a que la sepsis sea tratada porque está en peligro su vida, entonces a veces se da el pase al paciente con una infección activa y ya tenemos que tener claro de que es muy probable de que el paciente luego desarrolle la infección, ¿no? Entonces, este es un estudio del 2019 donde indican cuáles son las medidas que se tienden a mejorar el control de infecciones, ¿no? Y no son medidas, pues, que requieran de mucha tecnología o que requieran de que el hospital tenga, pues, un presupuesto muy alto, que sea, pues, una asignación presupuestal grande. No, las medidas que tienen que fortalecer básicamente son en el personal de salud, el lavado de manos, la colocación de accesos venosos, ¿no? Los accesos periféricos o centrales, que sea con la técnica adecuada, el hecho de tratar de minimizar todos aquellos dispositivos con el que invadimos a nuestros pacientes, la ventilación mecánica, las sondas, favorecer la alimentación oral y precoz, ¿no? Cierto que en algunas patologías quirúrgicas que seguramente van a ver más adelante, va a ser retrasado, pero en cuanto más pronto se le pueda dar la alimentación oral, es mejor, ¿no? Entonces, todos estos tipos de medidas preventivas no son muy costosas. Básicamente es el hecho de estandarizar los cuidados y que todos seamos conscientes de que necesitamos trabajar en ellos, ¿no? Eh, Ejemplo, en este otro artículo importante vemos que en los prematuros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pacientes que más tienen o que se les infecta la herida quirúrgica? Los pacientes que ya han entrado a sala con una infección confirmada, ¿no? O sea, que lamentablemente necesitaban la cirugía y de repente tuvieron que ingresar a sala con una infección ya establecida, y también aquellos pacientes que son portadores de accesos centrales, ya sean catéteres centrales o otros tipos de dispositivos que aborden el torrente sanguíneo. Además, también los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. Y los tubos, como también la presencia de dispositivos como los tubos endotraqueales, eh, vienen a ser factores de riesgo importante en todos estos neonatos, ¿no? En esta investigación, ¿quiénes son los pacientes que más infectan? Todos aquellos. Y lamentablemente, casi la mayoría de nuestros pacientes en una unidad de cuidado intensivo neonatal enfrentan estos riesgos, ¿no? Es bien raro que un paciente en la UCI neonatal no tenga un catéter de acceso venoso central, ¿no? Entonces, en estas diapositivas comparto cómo es la experiencia desde mi servicio. Yo trabajo en el servicio de cardiopediatría de INCOR y se han tratado de incentivar, de promover la disminución de las infecciones a nivel de toda la institución y sobre todo nosotros hablando de cardiopediatría. Y lo que se ha hecho en el servicio, por ejemplo, es el acceso restringido, ¿no? El acceso restringido a la unidad, saber quiénes son las personas que les toca ingresar a la unidad. Antes de repente teníamos como que muy puertas abiertas a todo el personal. Entonces ahora ya saben, el personal que necesita ingresar a la unidad, empezando por ejemplo desde el mismo personal de enfermería, médico, etcétera, sabe que no va a ingresar a la unidad si no se lava las manos. Y para evitar eso de que digan de que no, yo ingreso y me lavo la mano en el lavadero de la UCI,
se han instalado fuera de la unidad dos lavaderos. Entonces, afuera de la unidad, antes de ingresar, eh, se tienen que lavar las manos. Incluso al inicio, y esto es como un poco anecdótico, al inicio de esta estrategia, el vigilante estaba sentado allá afuera y era el que advertía cuando alguien estaba entrando sin querer lavarse las manos. Entonces, al inicio daba un poco a las personas, ¿no? Al diferentes personal de salud que quería ingresar, se sentía un poco sorprendida, algunos se llevaban como, lo veía un poco mal, el hecho de que alguien les esté diciendo, no, 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 un ratito, antes de entrar se lavan las manos. A la UCI, todos, y fueron un personal que de verdad apoyó bastante con esta estrategia, porque muchas personas, por ejemplo, hasta las personas de laboratorio ingresaban sin haberse lavado las manos, y son personas que van a estar en contacto con estos pacientes, ¿no? Entonces, así nos aseguramos de que todas las personas que ingresen a la unidad entren con las manos en buenas condiciones, limpias, ¿no? Todo visitante que accede a la unidad necesita usar mandilones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en enfermería cumplimos bastante bien esto. Nosotros, y es algo con lo que peleamos bastante con personal de otras áreas o otros profesionales, que nosotros no utilizamos la misma ropa con la que venimos de calle para ingresar a nuestra unidad. Definitivamente eso nosotros no lo hacemos, y el que venga así con ropa que ha estado en la unidad de afuera, tiene que utilizar un mandilón para poder ingresar a la unidad. La unidad también ha identificado quiénes son los pacientes de más riesgo. En mi unidad, como cardiopediatría, nosotros recibimos a pacientes desde neonatos hasta pacientes adolescentes, hasta los 17 años y 11 meses de vida. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo o que son los más vulnerables? Son básicamente nuestros pacientes neonatos. Entonces, nosotros tratamos de ubicar estos pacientes en una zona estratégica para evitar que se propaguen las infecciones, ¿no? Nosotros también manejamos pacientes que muchas veces al salir de la cirugía no se les puede cerrar el tórax por la inestabilidad hemodinámica que presentan y salen con el tórax abierto. Entonces, estos también son pacientes que para nosotros son de alto riesgo que se puedan infectar, así como los pacientes que tenemos que necesiten un soporte de ECMO. Entonces, todos esos pacientes están identificados como pacientes de alto riesgo y son pacientes que están ubicados en un lado estratégico de la unidad para evitar que estén en alto con el pasar de personas, ¿no? Bastante tránsito, etcétera. Ahora, ¿qué se ha conseguido, ¿no? ¿Qué es lo que se consiguió? Que no tengamos casos de neumonía asociada a la ventilación, que no tengamos casos de infección del tracto urinario, que no tengamos casos de infección del torrente sanguíneo, y sí hemos presentado casos de mediastinitis postquirúrgica, ¿no? Entonces, ante esta situación, como se reportan estos casos, hay un equipo que se encarga de hacer un plan de mejora que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, contamos con inteligencia sanitaria que de manera inopinada, o sea, ellos tienen un esquema que ellos saben cuándo van a venir, nadie nos dice en qué momento llega, pero ellos llegan y llegan ya con su hisopo para poder evaluar nuestras superficies. Y el hisopo lo pasan en todas las superficies. En las mesas, por ejemplo, en esta fotografía, la licenciada, porque es la licenciada del centro quirúrgico las que se encargan de hacer esta bioluminiscencia, va, por ejemplo, en la mesa que ese es el coche de curaciones. Entonces ella va y el coche de curación le va y le pasa el hisopo por toda la superficie. Luego va y en cada unidad del paciente, por ejemplo, el monitor, las bombas, las barandas de las camillas o de las servocunas, entonces se encarga de hacer la bioluminiscencia. Y esta bioluminiscencia lo que hace es, cuando ya pasa con el hisopo y luego lo introduce en esta especie de, como de POS que tienen, porque es bien práctico, le arroja un número. Y el número le dice si tenemos la cantidad aceptable de carga o materia orgánica. Y la materia orgánica quiere decir que pueden ser microorganismos, ¿no? Entonces, cuando pasa la barrera, o sea, cuando pasa la carga, cuando está de más, eh,
es como si nosotros estuviéramos jalados, ¿no? Entonces se hace un reporte del servicio y en qué área se encontró esta carga importante de aparentemente microorganismos. Entonces, se tiene mucho mayor cuidado, por ejemplo, con el personal que se encarga de la limpieza y desinfección, ¿no? Y obviamente también nosotros tenemos más cuidado de cuando vamos a hacer un procedimiento. Eh, la unidad cuenta con infectólogo y es importante el trabajo de él con la coordinadora de enfermería. Nosotros adoptamos la estrategia de los paquetes o bundles para la correcta, el correcto manejo, por ejemplo, de la ventilación, de los catéteres, de la herida quirúrgica. Entonces, temprano, durante la ronda en las mañanas, se tiene que decidir tempranamente qué pacientes ya no necesitan estos dispositivos para poder sacarlos prontamente y no quedarnos, por ejemplo, con una sonda urinaria más días de los que nos necesitan. Incluso también se tiene que evaluar si es que realmente, por ejemplo, van a dejar exámenes de laboratorio, si es que amerita o no, porque cada vez que nosotros estamos punzando al paciente o estamos accediendo al catéter venoso para la toma de muestras, es un riesgo de que el paciente se infecte. Inclusive con el infectólogo se discute el tipo de antibiótico o la antibiótico-terapia que va a necesitar el paciente y se ha hecho un análisis de la flora institucional que tenemos, porque de repente la flora que tenemos en mi institución es diferente a la flora de microorganismos que tienen en otro tipo de instituciones. Y es importante conocer esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros recibimos pacientes referidos a otras instituciones y cuando el paciente se infecta o algo, viene con algún microorganismo que no es de nuestra flora institucional, entonces ya estamos descartando que sea una infección de nosotros, sino que probablemente el paciente ya lo haya adquirido. Esto, por ejemplo, es la estrategia del bundle para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Paciente que necesita ventilación mecánica tiene este bundle y que es manejado por cada enfermera. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos que se estén cumpliendo con estos 5 puntos estratégicos. El hecho de que, por ejemplo, antes de realizar cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con la ventilación, me haya hecho la higiene de manos. El hecho de que en todo paciente tengamos las cabeceras de la cama elevadas, no puede estar totalmente acostado el paciente. El uso de clorexidina como para la limpieza bucal, en este, aunque ha habido controversia por el hecho de que los neonatos no deberían de recibir la clorexidina, se ha optado, por ejemplo, en nuestro servicio por hacer la limpieza simplemente con una gasita, ¿no? Ya no con la clorexidina. La aspiración de secreciones cada vez que sean necesarias y la valoración diaria de si es que realmente nuestro paciente necesita la sedación o si es que realmente necesita la ventilación mecánica o cuándo vamos a hacer el pronto retiro de la ventilación. Igual tenemos cuando nuestro paciente Eh, presenta, por dis- ejemplo, el catéter urinario, ¿no? Disculpe, Magister Delia, se ha bajado otra vez su audio. Allí, Eh, creo, Está bajo. hola, No se escucha bien. hola, hola, ahora, Todavía no. a ver, voy a desconectar. No sé si ahí se escucha. Sí se escucha, pero un poco bajo. Ay, qué raro, porque estoy con el mismo allí, o trataré de hablar alto. Ah, ahora sí. Ya, sí, más centrado le voy a poner. Bueno, lo mismo ocurre con el catéter cuando el paciente es portador de un catéter urinario. Vemos estas 6 acciones que tenemos que hacer, ¿no? Que, por ejemplo, importantísimo es de que el catéter no esté girando, ¿no? Del paciente, que siempre mantengamos la bolsa colectora por debajo, ¿no? No elevar la bolsa colectora y que pueda haber un retorno de orina. Y también este bundle sobre el catéter venoso central, ¿no? Y que este es el que tenemos que tener bastante cuidado porque todos nuestros pacientes presentan
sí, tuvimos varios problemas con infecciones de torrente sanguíneo, por eso es que se llevó este tipo de intervenciones, ¿no? Estas hojitas van para cada paciente que tenga estos tres dispositivos como ventilación, sonda y CBC, tienen estas hojas y es responsabilidad de cada enfermera eh, llevar cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el catéter venoso central nosotros tenemos que ya no utilizamos las llaves triple vías, está discontinuado el uso y lo que utilizamos son conectores libres de aguja, ¿no? Igualmente, evitamos estar haciendo la curación cuando no es necesaria, entonces en ese bundle nos dice si es que está el catéter sucio, si necesita curarlo o si no lo necesito curar, no debo hacerlo, ¿no? Entonces aquí se va poniendo entonces también la fecha de curación. Incluso nos indica que estamos siguiendo las recomendaciones de expertos de que el cambio de las líneas no debería ser cada 24 horas, en el caso, por ejemplo, de nosotros, si es que no utilizamos nutrición parenteral, ¿no? Excepto excepciones. Pero en la mayoría de nuestros pacientes que no requieren, entonces el cambio de línea va a ser 48 horas o 72. Entonces, todo este paquete de medidas preventivas debe ser cumplido por todo el equipo. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos un mismo idioma, un mismo lenguaje. Todo el personal habla lo mismo. No puede venir otra persona a decir que no, a mí sí me gusta poner, por ejemplo, llave triple vía. No, es estandarizado. Entonces, todo el personal de nuestra unidad ya sabe, tiene conocimiento de este bundle y por lo tanto se tiene que también tenemos normas de circulación, como yo les decía, nosotros somos, y enfermería siempre se ha visto como las personas más cumplidas en ese sentido, de no usar la ropa que se utiliza afuera, ¿no? Con la que se viene, que es otra completamente. Nos tenemos que cuidar cuando salimos a otra unidad por motivo de trasladar a nuestro paciente o para poder desplazarnos a otras áreas. Entonces, los bundles, el impacto de estos bundles ya están estudiados, hay evidencia científica, hay numerosas investigaciones que demuestran la efectividad de los bundles. Entonces, tenemos que demostrar, ¿no?, al personal que trabaja con nosotros que todo este equipo, todo este paquete de medidas tiene una evidencia científica, porque es difícil cambiar la mentalidad de las personas, es difícil. Por ejemplo, cuando se empezaron a implementar estos bundles, muchas personas decían, pero ¿quién dice que no se debe utilizar llave triple vía en el catéter? Y sí, ¿no? Entonces, con evidencia científica se demuestra, miren, ¿sabe qué? Las llaves triple vías están ya, no se recomienda por el hecho de que pueden ingresar microorganismos, etcétera, y ahora utilizamos los libres de aguja. Poco a poco se ha logrado potenciar esto, entonces todo el personal ya se adhiere, ¿no? Eh, bueno, también hablamos de las infecciones de sitio quirúrgico en nuestra unidad, en mi unidad en la que trabajamos, sí han ocurrido infecciones de las heridas quirúrgicas, sobre todo los pacientes que han tenido antecedentes de tener el tórax abierto, eh, son los pacientes con más riesgo a que se contamine la herida, ¿no? Entonces, también tenemos el bundle de infección de sitio quirúrgico y la idea es que todo el mundo estandarice el cuidado y que sea un preventivo a que no la infección no progrese o genere una mediastinitis, ¿no? Eh, Como saben, los pacientes con los que yo trabajo en la unidad, que son pacientes cardiovasculares, tenemos un protocolo previo a la cirugía, ¿no? Nuestros pacientes el día anterior a la cirugía se van a realizar el baño con clorexidina al 2%. El día anterior, la tarde anterior y en la mañana previa a la cirugía. Cuando nuestros pacientes son neonatos, muy chiquititos, y la piel es bastante delicada, se podría utilizar la clorexidina diluida, ¿no? A nosotros ya nos viene de central de esterilización el sachet de clorexidina para utilizar en los baños de nuestros pacientes. Entonces, cuando el paciente está
muy pequeñito, cuando es neonato, esta se puede diluir para poder hacer la higiene, pero sí se hace la higiene con clorexidina. A no ser que el paciente tenga algún tipo de condición, por ejemplo, de piel atópica, que sí ha llegado a pasar, que tenemos pacientes, y no solo neonatos, ¿no? Sino también pacientes grandes, que se les coloca la clorexidina y hacen una reacción severa a esto. Entonces, ya con la indicación también y evaluación médica, se tiene que postergar el uso de clorexidina y esto se informa a sala de operaciones para cuando llega tengan esa precaución de que no se logró hacer el baño con clorexidina. Igual como estos pacientes son sometidos a circulación extracorpórea, tienen que recibir las dosis de antibióticas, por ejemplo, de cefazolina, se repiten, ¿no? Se repiten porque son pacientes que están en circulación extracorpórea, entonces hay bastante medicamento que se llega a perder. También es importante que el paciente previo a la cirugía tenga un control adecuado de su glicemia. Cuando el paciente está hospitalizado, mantener una temperatura adecuada, ¿no? Cuando el paciente está en la cirugía, muchas veces las cirugías cardíacas necesitan que el paciente sea sometido a una condición de hipotermia y cuando regrese, nosotros tenemos que volver a la temperatura adecuada lentamente, ¿no? Además, también nosotros tenemos un protocolo que cuando el paciente viene de sala y el campo está cerrada la herida y se mantiene limpia, son 24 a 48 horas. Las 48 horas pasan y recién podemos descubrir la herida quirúrgica, ¿no? Antes de las 48, si el apósito está intacto, limpio, no se manipula. Y Magíster también, Delia, ¿sí? disculpe nuevamente, están indicando a las licenciadas que no, que le escuchan muy bajo. A ver, voy a desconectar y lo voy a volver a conectar. Ya, Magíster. De repente se amó. Hola, no sé si ahí me escuchan más Ahí o sí, me pueden... no, ahí sí se le escucha bien, Magíster. Ah, ya, entonces Está mejor. ya, sin el micrófono. Ya, voy a hacer estábamos acá. En la prevención de infecciones también tenemos que tener en consideración que nuestros ambientes deben de ser limpiados y desinfectados de acuerdo a las rutinas establecidas en el servicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ya la rutina de que cuando tenemos poco paciente en la unidad, se hace la desinfección de alto nivel, ¿no? Cuando no solamente cuando el paciente, por ejemplo, es pasado a la unidad de cuidados intermedios, por ejemplo, se hace toda la limpieza y desinfección, la terminal, pero la unidad en general, con todos los equipos, hacemos una desinfección de alto nivel cuando estamos con bajo paciente y podemos llevarlos a otra unidad. Esto es importante porque con el paso del tiempo, si no le damos esta limpieza en los techos, en los altos, en algunas áreas donde, por ejemplo, no llega a hacerse la limpieza adecuada, se encuentran caldos de microorganismos. Entonces, esto va definitivamente en contra o llega a ser un factor de riesgo para que nuestros pacientes quirúrgicos se nos compliquen. Entonces, esto también es algo importante que nosotros deberíamos de cuidar en nuestras unidades. Cada cuánto tiempo hacemos una limpieza total y una desinfección total del ambiente, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a tener que hacer esta limpieza para organizarnos, ¿no? Porque sí es importante que todos los equipos, por ejemplo, si tenemos el ecógrafo, si tenemos el EKG, todo lo metamos allí para que esta nube de desinfección que utilizamos invada a todo, ¿no? Llega hasta los altos y en ese momento hasta el aire acondicionado se apaga para que pueda haber una adecuada desinfección de todo, ¿no? De todos los equipos. Y bueno, en resumen, ¿no? A modo de resumen, la prevención de infecciones viene a ser tarea de todos. Todos debemos de poner la mano, cumplir con los procesos adecuados, porque lo que queremos es ver imágenes como esta, ¿no? Que nuestros pequeñitos
se vayan a casa recuperados, se vayan con sus padres y que el procedimiento al que han venido a ser tratados se dé y no se complique, ¿no? Esa es la idea y evitar los eventos adversos. Muchas gracias.